Confieso que una de las cosas que a veces me cuesta hacer bien es orar en la asamblea de los santos mientras otro dirija. Pero es esencial aprender a hacerlo bien, dice Dios. De otra manera, si bendices solo en el Espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? 1 Corintios 14, 16. Este texto, 1 Corintios 14, 16, da 4 requisitos si uno va a entrar bien en la oración dada en público. Número 1, hay que escuchar la oración. Uno no puede decir legítimamente amén si no ha escuchado la oración. La mente errada es un problema siempre presente. A veces cantamos, pero no prestamos buena atención a la letra. A veces inclinamos el rostro, pero no prestamos atención a lo que dice el que está dirigiendo la oración. A veces estamos presentes en un sermón, pero nuestras mentes vagan en otras cosas de este mundo. Hay que controlar la mente si queremos orar de verdad con otros. Número 2. Es esencial entender la oración. Cuando un hombre en el primer siglo dirigió una oración en una lengua desconocida, el adorador no podía decir amén porque no podía entender el idioma en que se pronunció la oración. Y tampoco hoy en día el adorador puede decir amén si el que dirige no ha hablado en forma fuerte o en forma clara para ser escuchado, o si ha usado palabras muy grandes que poca gente entiende. Tomemos esto en cuenta cuando dirigimos las oraciones. Número 3. Para orar bien, debemos estar de acuerdo con la oración. Hace algunos años yo estaba sentado al lado de un predicador anciano y me di cuenta que decía, sí, sí Señor, después de cada frase separada de la oración. No estaba estorbando la oración como lo hacen en algunas partes. Pronunció las palabras en una forma tan suave que yo probablemente era el único que pude oírlo. Pero me quedé impresionado. Obviamente ese hermano estaba escuchando a cada frase para determinar si estaba de acuerdo o no con lo que se decía. Y entonces expresaba su acuerdo con voz muy baja. No estaba simplemente sentado para oír una oración. Él estaba orando. Y de vez en cuando escuchamos sentimientos expresados en una oración con los cuales no estamos de acuerdo. Y entonces no podemos decir amén al terminar la oración. Pero ese es el cuarto punto. Debemos decir amén al terminar la oración. La palabra amén significa sencillamente firme y significa que así sea. Y otra vez no estamos hablando de estorbar la oración al hablar con voces fuertes en medio de la oración, sino de expresar nuestro acuerdo mutuo al terminar la oración. Anhelamos escuchar un fuerte, un resonante amén al final de las oraciones que escuchamos. Cuando nos alejamos de esta práctica, parece que estamos tomando otro paso más hacia la formalidad fría y sin vida en nuestros servicios de adoración. No estamos hablando y no estamos diciendo que es esencial decir con los labios amén en forma audible, pero estamos sugiriendo que al menos en nuestras mentes debemos decir amén, haciendo así que la oración sea nuestra propia oración. Con el amén decimos que hemos escuchado a la oración, decimos que hemos entendido al orador, que estamos de acuerdo con la oración y ahora la oración es nuestra.
De esta manera nos unimos en oración con otros adoradores al unir nuestros pensamientos para alabar a Dios y para expresarle nuestros pensamientos. Muchas gracias por haber escuchado este video. Dios le bendiga.